Bienvenidos, colegas, queridos amigos. Gracias por estar presentes. Bueno, quiero que pongamos toda la energía y toda la actitud positiva para empezar nuestro webinar. Vamos a empezar haciendo una pregunta para que la respondan por el chat para activar esa energía positiva. Por el chat, de 1 a 10, ¿cuántos aman su profesión? Por el chat. Eso, muy bien. Lerma Eslava, 10, todos 10. Muy bien, muy bien. Qué bien verlos así con esa energía. Segunda pregunta. ¿Cuántos de ustedes desean seguir aprendiendo a través de la virtualidad? Segunda pregunta. ¿Cuántos de ustedes desean seguir aprendiendo a través? Yo, muy bien. Javier, Rocío, Constanza. Muy bien, muy bien. Eso me alegra mucho. Eso nos alegra mucho. Bueno, vamos a entrar en materia. Muchísimas gracias por estar presentes. Muchísimas gracias de verdad. Bueno, muchos de nosotros nos hemos visto enfrentados a dudas sobre cómo aplicar las órtesis en los procesos de rehabilitación de mano de nuestros pacientes. Preguntas como, ¿en qué patologías debo aplicar férulas? ¿Qué materiales debo utilizar? Nos invaden la cabeza y debemos estar preparados y tener el conocimiento para poder tratar a nuestros pacientes. Unirnos en pro del beneficio del cuerpo humano, que es lo que verdaderamente nos interesa y lo que nos compete a todos nosotros, queridos colegas. Sana Salud y nuestro aliado Orfit Industries patrocinan este espacio educacional con mucho cariño y aprecio para toda nuestra comunidad de Facebook. Esta noche quiero presentarles a nuestra panelista Yasneidi Herrera, certificada Orfit, miembro superior y mano y conferencista internacional, quien cuenta con una hoja de vida impresionante. Recuerden que al final, minutos para la formulación de preguntas, las cuales realizaremos por el chat y les pido que sean cortas y precisas, pero es muy importante su participación. Vamos en materia. Ayúdenme a darle un saludo de bienvenida a nuestra panelista y comencemos con nuestro primer webinar virtual sobre órtesis. Adelante, Jazz. Muy buenas noches para todos. Muchas gracias, Mario, por la presentación. Bueno, ya como Mario lo dijo, soy Yasneidi Herrera Mora, soy terapeuta ocupacional de profesión. Tengo una pasión grandísima por el manejo ortésico y todo lo que tiene que ver con la rehabilitación de mano. Llevo aproximadamente 22 años en este ejercicio profesional. Y a pesar de que me he desempeñado en este momento en la parte gerencial de servicios de salud, es lo único que no dejo desde lo asistencial porque es un tema que me apasiona, ya que la mano es la herramienta por excelencia del ser humano. Entonces, en esa medida, rehabilitarla es un desafío para los que estamos en este medio y es un constante aprendizaje, porque así tengamos dos pacientes con un mismo diagnóstico por una misma lesión, no siempre se deben abordar de la misma manera. Entonces, les doy la bienvenida, muchas gracias por aceptar esta invitación y les invito a que disfrutemos este espacio, que podamos hacer las preguntas que tengamos y que podamos crecer en el mundo de las órtesis de miembro superior. Entonces, les voy a compartir la pantalla de la presentación para que podamos ir hablando de generalidades de órtesis de miembro superior. Muy bien. Listo. Entonces,
Los que trabajamos en el mundo de la rehabilitación sabemos que todos los días hay avances y el mundo de las órtesis no es ajeno a ello. Entonces, hemos visto que últimamente existen ofertas de órtesis que son estandarizadas, es decir, se le dice a alguien, consigue una férula tipo tal, ¿cierto? ¿Qué pasa? Esto hace que cuando generalizamos las cosas, de pronto lo que estamos buscando no lo vamos a conseguir porque, como dice un refrán popular, lo que le sirve a todo el mundo no le sirve a nadie. ¿Qué quiere decir? Que estas órtesis estandarizadas de pronto pueden servir para cosas puntuales, pero no aquellas que requieran un abordaje terapéutico de mayor envergadura. Es por eso que necesitamos hacer una evaluación clínica rigurosa, porque la evaluación clínica es la que nos va a permitir identificar claramente el problema al cual me voy a enfrentar con ese paciente que está llegando a esperar una respuesta por parte del terapeuta. Cuando yo hago una evaluación clínica rigurosa, estoy minimizando la posibilidad de cometer errores. Y los que trabajamos en rehabilitación de manos sabemos que cometer un error en ese proceso de rehabilitación puede llegar a afectar a ese paciente y a su desempeño funcional en la cotidianidad que él tiene. Por eso es que es necesario que cada paciente sea abordado a partir de su realidad, de la patología que presente. O sea, requiere una indicación específica a partir de esa evaluación clínica rigurosa que yo hago. Y cuando se aumenta la complejidad de la situación, sobre todo cuando tenemos pacientes con mano severamente lesionada, entonces es más importante esa necesidad de una indicación única y particular, porque entre más complejo sea la lesión que voy a tratar, debo saber elegir qué partes voy a abordar primero en ese proceso de rehabilitación. ¿Qué vamos a tener en cuenta en la prescripción de una órtesis? Siempre vamos a tener en cuenta al paciente y a sus características personales, porque no es lo mismo que yo aborde un paciente, por ejemplo, de ciudad que de la zona rural. ¿Cuál es su patología principal y si tiene patologías secundarias? Porque ustedes saben que a veces nos puede llegar un paciente con una fractura de radio, pero en la fractura de radio también se llevó el nervio radial. Entonces, en esa medida necesitamos saber cuáles son esas otras patologías que pueden estar asociadas. Igualmente debemos considerar cuáles son los beneficios y los riesgos, porque también podemos estar generando algún tipo de riesgo al usar la órtesis. Otro de los aspectos que hay que tener en cuenta es qué material vamos a utilizar. No es lo mismo si voy a hacer una órtesis estática para un bebé que para un adulto o para una persona que tenga reacciones alérgicas en su piel a una persona que no las tenga. Entonces es importante que consideremos el material a utilizar. Igualmente los mecanismos de acción. Es decir, si necesito inmovilizar o si antes necesito movilizar alguno de los segmentos o si necesito ir controlando la movilidad de ese segmento. Y también voy a considerar la forma que la voy a confeccionar. Dependiendo del objetivo que yo estoy buscando, voy a decidir si es una órtesis palmar, si es una órtesis dorsal o si es circunferencial. Igualmente es importante y es una responsabilidad de las personas que trabajamos en rehabilitación de mano realizar evaluaciones de seguimiento. No me puedo quedar solo con la evaluación inicial. Necesito ir evaluando periódicamente porque muchas veces se requieren modificaciones a la órtesis que se diseñó en un primer momento. Igualmente puede que podamos identificar que hay que suspender porque antes de beneficiar está generando algún riesgo y también hay que hacer una evaluación de los resultados finales para saber qué tan efectivo fue el tratamiento al usar una órtesis.
Y hay una cosa muy importante que quiero resaltar y es sistematizar la indicación y el seguimiento que le haga a ese paciente cuando está usando una órtesis, porque muchas veces aparece en la historia clínica cuando adaptamos la órtesis y solo al final se suspende el uso de la órtesis, pero resulta que si queremos objetivizar y darle soporte y de pronto en un futuro participar en procesos de investigación, necesitamos tener la sistematización de la información que nos permita corroborar qué tan efectivo fue utilizar un elemento externo en ese proceso de rehabilitación. ¿Qué importancia vemos del uso de las órtesis en la rehabilitación de mano? Ellas forman parte del proceso de rehabilitación. Ustedes saben que a veces la rehabilitación en muchos lugares única y exclusivamente la determina el médico rehabilitador. Pero a veces cuando no se cuenta con médico rehabilitador o médico fisiatra, es el cirujano el que determina las acciones a seguir a nivel terapéutico. Y a veces las órtesis las dejan por fuera. Entonces eso hace que perdamos tiempo valioso en el momento de la prescripción, que es cuando ya el paciente nos llega al consultorio, le hacemos su terapia, ordenamos la órtesis y estamos perdiendo tiempo importante. Entonces, son tan importantes las órtesis que ya está demostrado que precisamente la aplicación de una órtesis en una lesión de mano nos está posibilitando aumentar la eficacia de ese tratamiento. ¿Por qué? Porque inicialmente la podemos estar adaptando solo para conseguir la máxima recuperación luego de una lesión, pero también se nos puede convertir en una herramienta importante para promover la participación de la persona con discapacidad adquirida en ese momento en el desempeño de su vida cotidiana. Muchas veces tenemos personas que tienen algún tipo de lesión, por ejemplo, que se lesionan el fibrocartílago triangular. Aparentemente no es visible, pero el dolor es insoportable. Si yo le pongo una órtesis que le mejore, que le permita inmovilizar el segmento afectado, esa persona va a poder participar en sus actividades cotidianas. Entonces, no solamente le estoy permitiendo recuperarse de su lesión, sino que también estoy posibilitando que participe en actividades de autocuidado. Por eso es tan importante conocer las necesidades del usuario, cuál es su tipo de lesión y la gravedad que tiene. No es lo mismo que me llegue una lesión con una persona con una lesión tendinosa pura a si llega con lesión tendinosa más lesión nerviosa. Entonces, por eso es importante hacer ese proceso evaluativo y es un proceso evaluativo que debemos hacer, o sea, en compañía del usuario. No desconocer, porque ese paciente es el que conoce precisamente cómo es su cuerpo y él nos puede dar información muy importante. Adicional a ello, en las revisiones que realicemos con este paciente, él es el que nos tiene que reportar si ha sentido que le ha servido o si por el contrario dice, no, yo la estoy usando, pero yo no veo que me haga nada. Entonces, esa información es la que nos permite retroalimentar y verificar si necesitamos hacerle algún tipo de modificación a la órtesis. ¿Qué consideraciones vamos a tener antes de diseñar una órtesis? Y esto sí que es importante tenerlo en cuenta para no ir a equivocarnos en el diseño como tal. Primero, la edad del paciente. Si tenemos un paciente con una postenorrafia flexora de 8 años, no es lo mismo que tener a un adulto de 20, 30 años, y entonces ahí es donde radica la importancia de saber manejo de guías de práctica clínica para poder identificar, bueno, este paciente con esta edad, ¿cuál le conviene? ¿Cierto? Por ejemplo, a mí me encanta mucho el protocolo Kleiner, pero yo no le voy a poner un protocolo Kleiner a un niño porque sé que no tiene los elementos para manejar lo que implica aplicar ese protocolo. Entonces es muy importante la edad. Segundo,
la motivación y la capacidad de seguimiento de instrucciones. Si estamos hablando de órtesis que necesitan una actividad terapéutica y unas movilizaciones asistidas y controladas, pues esa persona debe tener esa capacidad de comprender y seguir la aplicación de dichas instrucciones. Tercero, el nivel de actividad, si va a facilitar o va a dificultar la rutina ocupacional. No es lo mismo la rutina ocupacional de un niño, de un adolescente o de un adulto. Entonces es muy importante también tenerlo en cuenta. Siguiente, las medidas corporales. Si estamos atendiendo a un trabajador, por ejemplo, que ha sufrido un accidente laboral, estamos hablando de un trabajador del sector de la construcción o de la minería, estamos hablando de pacientes que generalmente son de manos muy grandes. Pero si estamos hablando de personas que tienen trabajos de oficina, pues obviamente van a ser manos más pequeñas, más delicadas, y entonces eso también cuenta. Situación social y apoyo familiar. Entonces lo mismo, si es un anciano, si contamos con quien le colabore a quitar, a poner, a hacer la actividad terapéutica, si está indicada. Proximidad al centro de atención y control. Si bien lo ideal es que los pacientes puedan asistir a las revisiones para las respectivas modificaciones, pues también tengo que ser muy realista de saber dónde vive ese paciente. Si es un paciente de la ciudad, con seguridad va a tener la forma de asistir. Pero si es un paciente que vive en la zona rural, seguramente va a ser más espaciado el tiempo de asistir a las revisiones. ¿Cuál va a ser el tiempo de uso y la tolerancia al esfuerzo? ¿Por qué? Porque al paciente se le debe dar muy claro cuántas horas lo va a usar, si va a ser diurno, si va a ser nocturno, si va a tolerar el uso de la órtesis. Igualmente, dar claridad, tener presente el programa de ejercicios que debe realizar y la tolerancia que él tenga, o sea, si realmente va a poder realizarlo, hasta qué rango se va a poder extender el movimiento. ¿Cuál va a ser el tiempo y el costo de fabricación? Porque hay servicios que dependen de lo que esté contratado con el ente asegurador, hay algunos que lo cubren, hay otros que no, entonces debemos ser muy claros con los pacientes para ver si ellos lo van a asumir de manera particular o cuál es el trámite a seguir. Siempre se sugiere, entre más simple el diseño, mejor, menos es más. Muchas veces se requiere poner demasiadas partes dinámicas, entonces es mejor determinar un proceso de recuperación y entonces voy quitando y voy añadiendo nuevas piezas que hacer una órtesis que contenga todas desde el inicio, porque eso también se vuelve aparatoso para el paciente. Que sea fácil de usar y de retirar, o sea, tengo que corroborar que el paciente en el consultorio sea capaz de quitar y de poner. Y uno dirá, ay, pero eso como tan simple. Pues resulta que uno en la consulta clínica ve que le pone al paciente la órtesis del lado palmar y él se la ubica en el lado dorsal, ¿cierto? Entonces es muy importante darle esa instrucción de uso y retiro de la órtesis. Y por último, pero no menos importante, la parte estética. Muchas veces uno escucha decir, no, es que lo más importante es la recuperación funcional. Sí, pero lo estético también cuenta. ¿Por qué? Porque el paciente muchas veces va a decir, es que eso es tan feo que yo no lo quiero utilizar. Entonces la idea es que el paciente sienta que eso hace parte de su proceso y entonces yo sé que la estética la desarrolla uno sobre todo con la práctica, con los años, aprende a hacer mejores bordes, mejores cortes y demás, pero es muy importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, es importante mirar cómo se clasifican las órtesis. Y para esto, entonces, tenemos la clasificación que determina la Sociedad Americana de Terapeutas de Mano, que fue publicada en el año 92. Clasifican las órtesis, denominó pues sistema de clasificación de órtesis según 4 características. Primero, el lugar anatómico. Entonces se refiere a esas áreas afectadas en el diseño de la órtesis, es decir,
cuál va a ser el lugar anatómico que yo voy a utilizar para diseñar y adaptar esa órtesis de acuerdo con la patología que voy a abordar. Entonces, si me están pidiendo, estoy con un paciente con una lesión de muñeca y necesito inmovilizarle muñeca, pues obviamente no me voy a extender a otras zonas más distales que no voy a necesitar. Segundo, la dirección cinemática es otra de las características que determina esta sociedad. Entonces, acá se refiere a todas las áreas que están contenidas en ese diseño de las órtesis, es decir, qué partes móviles me va a permitir recuperar usando esa órtesis. Entonces, si voy a trabajar la flexoextensión de la muñeca, la pronación, la supinación, ¿cierto? Entonces, esta es otra de las características. La tercera característica es cuál es el propósito fundamental, ¿cierto? ¿Qué estoy buscando? ¿Es una férula de movilización, de inmovilización o restricción de la movilidad? Entonces aquí, por ejemplo, clasifican los tipos palmetas, que puede ser de reposo, de posición funcional o de posición intrínseca plus. Y la última clasificación es la inclusión de articulaciones secundarias. Entonces, aquí se refiere a esas articulaciones que pueden estar involucradas, pero que no están relacionadas directamente con la articulación lesionada, pero que de pronto necesitemos inmovilizar. Y el ejemplo típico es cuando yo necesito flexionar el codo, pero porque voy a bloquear la pronosupinación, necesito posicionar en flexión el codo. Si bien la flexión del codo no está afectada, pero es necesario para lograr el objetivo. Hay otras clasificaciones, otra clasificación que no tiene que ver con esta sociedad de terapeutas de mano americana, y es la siguiente. Se clasifican en estática, conocida para nosotros. Entonces, las órtesis estáticas son aquellas que no tienen partes móviles, ¿cierto? Entonces, están construidas siempre en una base firme. Su objetivo necesariamente es inmovilizar una estructura. ¿Para qué? Para facilitar otro movimiento por bloqueo, ¿cierto? Entonces, sus objetivos habitualmente son brindar estabilidad, protección y soporte. Lo podemos ver con el uso de una palmeta. Mientras el paciente tiene la palmeta, él puede movilizar perfectamente su codo, su hombro, pero muñeca, metacarpofalángica y dedo no las va a poder movilizar. Las estáticas seriadas es el segundo tipo de esta clasificación. Entonces acá se utilizan en tejidos específicos en máxima tensión por periodos prolongados. Y generalmente se alterna, o sea, primero una tensión fuerte, una máxima tensión, y luego la alterno con una tensión suave. Esto, por ejemplo, se utiliza en pacientes con quemaduras que necesitamos, entonces, por ejemplo, preservar el primer espacio digital. Entonces, vamos seriando, y en la medida que el paciente va ganando, entonces las vamos moldeando. Y las órtesis dinámicas, es decir, que tienen algún tipo de movilidad, entonces en su objetivo está el generar movimiento, es decir, posibilitar la movilización de la estructura que estamos trabajando, o también brindar un soporte pasivo asistido. ¿Por qué? Porque sobre todo en las tenorrafias necesitamos fomentar rango de movimiento, pero de manera asistida, es decir, que la manera activa sea ejecutada por el paciente con los tendones que están sanos, y la parte externa o la fuerza externa, que en este caso serían los hilocauchos, son los que encargados de hacer el movimiento activo, asistido. Bueno, esas son las clasificaciones que tenemos de las órtesis. ¿Qué dificultades podemos tener en el proceso de rehabilitación? Por ejemplo, que nos llegue un paciente con una lesión severa de mano, y ustedes saben que estamos en un sistema de salud que tenemos una carrera contra el tiempo. Y como tenemos una carrera contra el tiempo, a veces son sesiones de 20 minutos, media hora, y de pronto los que están en mejores posibilidades, 40, 45 minutos. Entonces, a veces
necesitamos, mejor dicho, maximizar ese tiempo para lograr adaptar la órtesis que necesitamos, aunque generalmente nos toque incluso tomar más tiempo del indicado. Igualmente, hay que tener en cuenta que el resultado del tratamiento de rehabilitación depende, primero, de que yo haya elegido la técnica correcta a aplicar, ¿cierto? No me puedo equivocar en el tipo de órtesis que voy a ubicar. Segundo, la precisión en el momento de aplicarla. Ustedes saben que a veces en el sistema se generan retrasos en el proceso de inicio de la rehabilitación y obviamente entre más tarde sea, pues va a ser más difícil ese proceso de recuperación. Igualmente, es muy importante que al paciente le quede claro cuál va a ser la intensidad en el uso y el tiempo de tratamiento a lo largo del día, porque tenemos pacientes que tienen dificultad con la adherencia al uso de la órtesis. Entonces, cuando nosotros elegimos el manejo ortésico correcto, esto nos va a permitir que incluso se pueda garantizar que el tiempo de tratamiento sea más efectivo, porque tenemos que ser realistas. El paciente va al consultorio, hace terapia de media hora, máximo 1 hora, pero el paciente se va a su casa y muchas veces no vuelve a hacer nada hasta que vuelve otra vez al centro de rehabilitación. Entonces, el uso de la órtesis le va a permitir de alguna manera recordar y hacer su parte terapéutica en casa. Bueno, es importante tener en cuenta que cuando elegimos usar órtesis, porque no todos en rehabilitación de mano usan órtesis, nos va a permitir hacer una terapia precoz. Si yo tengo un posquirúrgico que está reciente, entonces, y adapto una órtesis, obviamente voy a proteger por un lado el proceso de cicatrización, pero por otro lado también voy a permitir una movilización controlada de las estructuras que han sido intervenidas quirúrgicamente. Igualmente, encontramos que cuando se adapta una órtesis en un paciente que ya presenta algún tipo de rigidez y que tiene una resistencia muy marcada, podemos lograr que en la sesión de terapia ganemos el movimiento que deseamos, pero muchas veces se pierde si el paciente deja de realizar la terapia. Entonces, ponemos la órtesis y nos permite mantener lo que hayamos logrado en esa sesión terapéutica. ¿Para qué patologías está indicado el manejo ortésico? El manejo ortésico yo lo tengo agrupado por patologías. Entonces, tenemos lesión neurológica central. Entonces, todos los pacientes que tienen sufren accidentes cerebrovasculares o pues infartos cerebrales que le generan una hemiplegia o una hemiparesia, y entonces en este caso pues están indicadas las palmetas de posición funcional o la de reposo o la órtesis antiespástica si la hemiplegia pues ha generado un aumento de la espasticidad. Tenemos otro grupo que son los pacientes con patología reumatológica, reumáticos. Entonces aquí tenemos un abordaje bastante amplio porque podemos tener las órtesis de reposo para uso nocturno, pero ya para uso diurno tenemos las férulas antidesviación ulnar, o sea, de ráfaga ulnar, cuando tenemos desviación de la metacarpofalángica. Tenemos diferentes tipos de anillos, tenemos todas las órtesis para risartrosis y generalmente estas son únicas y exclusivas de cada paciente, porque todos tienen una deformidad distinta y como las dimensiones son distintas, entonces obviamente tiene que ser diseñado para cada paciente. Tenemos las lesiones de nervio periférico, entonces cuando tenemos todo tipo de pacientes con lesión del nervio radial, el ulnar y el mediano. Entonces, dependiendo de la altura de la lesión, será la órtesis que vayamos a utilizar y también dependiendo del nivel de severidad.
¿cierto? No es lo mismo que yo tenga una lesión parcial del radial, donde solamente voy a posicionar muñeca y con seguridad el paciente va a recuperar, así tiene un daño axonal completo del radial, que obviamente no va a tener la misma respuesta. Tenemos las lesiones por trauma acumulativo, entonces aquí tenemos todo tipo de tendinitis, de síndrome de túnel del carpo, de lesión de tendinitis de Kerbein. Entonces, como son por repetición, necesitamos posicionar para el segmento afectado para generar la desinflamación de las vainas tendinosas que estén inflamadas, para que el paciente pueda retornar a su vida habitual. Tenemos todos los pacientes de trauma de mano, entonces pacientes que generalmente son o por accidente de tránsito o por accidente de trabajo, por atrapamiento de máquina en movimiento o por aplastamiento o por violencia. Entonces generalmente estas son las más complicadas, porque pueden incluir lesión ósea, lesión tendinosa, lesión nerviosa e incluso pueden tener a nivel venoso y arterial también. Y el último grupo, entonces tenemos los pacientes con quemaduras, entonces ya depende del sitio de la lesión, porque podemos tener tanto quemaduras en mano, pero también podemos tener a nivel de codo, a nivel de nariz, boca, cuello, donde también se utilizan las órtesis. Esto puede ser un poquito más general, no solamente de miembro superior, y que nos puede facilitar el proceso de cicatrización en paciente quemado. Bueno, ¿qué tipos de materiales y características tenemos? Y esta es una de las bondades que tenemos con los materiales de Orfid. Orfid ofrece una variedad significativa de materiales que podemos elegir y que no solamente están desde lo estético, sino también desde sus características que nos permiten ser más asertivos en la elección del material de una órtesis específica. Entonces, por ejemplo, tenemos el Orfid Classic, es de muy alto rendimiento. El Orfid Classic es de color beige. Es muy cómodo, es perfecto para todo tipo de órtesis y permite que se le instalen diferentes accesorios. Tenemos el Aquafit. El Aquafit es de escasa contracción, tiene una elevada resistencia a las roturas, muy buena estabilidad. Cuando se activa en el agua nos permite tener una alta transparencia, lo cual nos da una posibilidad de mayor control visual de las marcas anatómicas del segmento. Tenemos el Orfid Light. Este es ideal para férulas pequeñas y medianas, es extremadamente suave y por lo tanto es confortable. Al ser confortable, entonces es muy cómodo, sobre todo para órtesis de patología reumática, y lo utilizo también mucho para órtesis de bebés o de niños, porque es extremadamente liviano y muy suave. Este viene en color beige, azul y negro. Tenemos el Orfid Cristal, que como su nombre lo indica, es transparente como el cristal. Es ideal para el tratamiento de cicatrices, se utiliza mucho en paciente quemado. Para paciente con patología reumática también nos permite controlar, sobre todo que no hayan puntos de presión, y estéticamente pues es muy presentable. Orfid Colors tiene una gama amplia de colores. Tiene una ventaja y es que se adhiere sobre sí mismo, pero una vez enfría se puede despegar, o sea que no hay problemas. Si nos equivocamos podemos incluso mejorar las cosas, así se haya elaborado, y es muy atractivo. Obviamente los pacientes lo eligen mucho, sobre todo cuando son pacientes que van a tener que utilizar la órtesis de manera pues muy continua, sobre todo en síndrome de túnel del carpo, en tendinocinovitis de Kerbein. Las mujeres lo escogen mucho.
Tenemos el Orfideco, que el Orfideco es el que más conocemos, es el tradicional, tiene una rigidez altísima, entonces es perfecto para fabricar ese tipo de órtesis que son muy rígidas o que necesitamos que den mucha estabilidad. Sobre todo sirve para hacer pieceros, para paciente pues que esté en UCI o para hacer palmetas, llámese de reposo, intrínseca plus, o para hacer antiespásticas o de posición funcional. La ventaja del material Orfid es que vienen diferentes grosores. Por ejemplo, en los anteriores que les estaba presentando son de 1.6 milímetros de grosor o de 2.2. En cambio, el Orfideco es de 3.2. Entonces, obviamente es más pesado, pero da mayor soporte. Tenemos la cinta termoplástica Orfid Cast, entonces esta es una cinta de tela, cuando la tocas es una tela totalmente suave que se activa con el calor y actúa como un vendaje. Pero una vez se moldea, produce una estabilidad total como si fuera un termoplástico común. Bueno, tenemos unos consejos para utilizar los diferentes tipos de Orfid y sobre todo están encaminados a qué hago si se me pega, es que es muy chicludo. Entonces, por ejemplo, en el Orfid Light acostumbramos a que usen talco para que no se le vaya a pegar. Si estás aprendiendo, si estás iniciando, empieza con los no tan adherentes para que puedas evitar de pronto inconvenientes a este nivel. ¿De qué depende el éxito del ferulaje? Entonces, primero de que escojas el material adecuado. O sea, si yo tengo una paciente con una artritis reumatoidea, pues yo no le voy a poner en una desviación de ráfaga ulnar un Orfideco, porque es demasiado grueso, pesado, y entonces, y además es una mano que es delicada, entonces le voy a poner un Orfid Light que es más suave y es más confortable y con seguridad va a tener la paciente mayor adherencia a utilizarlo. Igualmente tenemos una ventaja con este material Orfid y es que las láminas vienen perforadas y no perforadas. Las perforadas sobre todo están indicadas para climas muy cálidos, donde obviamente utilizar una órtesis produce calor, o para deportistas o cuando se está en ambientes muy calurosos. Es importante darle las instrucciones al paciente, decirle cuál va a ser la frecuencia, el uso, cuáles van a ser los cuidados. Vea pacientes que usted tiene que lavar su órtesis, no puede quedarse los 8 o 15 días con ella sin lavarla. Y ojo, antes de salir el paciente del consultorio, el día que le diseñe la órtesis, tiene que dejarlo por lo menos 10 o 15 minutos para verificar que no le esté ejerciendo ningún punto de presión al paciente. ¿Por qué es tan importante o por qué es tan especial este material de baja temperatura como es el Orfid? Primero, es muy fácil de cortar. Si tienes láminas de 1.6 o de 2.2, ni siquiera necesitas calentar. Puedes cortar perfectamente, es muy fácil de moldear, es muy fácil de modificar. Tiene muchas vidas, incluida la cinta Orfid Cast, tiene 7 vidas, o sea que no hay problema. Que te equivoques, puedes volver a hacerlo, es reutilizable, biodegradable y es seguro para el paciente. O sea, en mis 22 años haciendo órtesis, yo creo que he visto 2 pacientes haciendo una reacción alérgica únicamente. Otra de las cosas importantes de este material es que tiene memoria, entonces no hay problema, puedes modificar sobre lo que ya hayas moldeado. Tiene muy fácil adherencia. Una vez se enfría, te ofrece la rigidez completa que se requiere. Además, si ya has terminado la órtesis, pero identificaste un punto de presión, no necesitas volver a sumergir, puedes calentar y arreglar lo que haya quedado pues haciendo el punto de presión, o sea que se activa con temperatura, tanto con agua como con pistola de calor. Y es muy importante, y sobre todo para las personas que aún no tienen su propio laboratorio de órtesis o de ferulaje, que se cuente con las herramientas adecuadas, porque nosotros rehabilitamos manos y si no nos estamos cuidando, entonces obviamente también podemos lesionarnos.
Entonces, contar con el equipo profesional es muy importante, tener el tanque hidrocolector que nos permite graduar la temperatura. Las láminas de Orfit generalmente se manejan entre 65 y 85 grados. Yo generalmente uso los 65 grados. Es importante tener la pistola de calor y tener pues como las herramientas que se requieran. Para mí lo fundamental es tener unas muy buenas tijeras, sobre todo porque garantizas que haga cortes perfectos de las láminas, ¿cierto? Con este material ya nos evitamos hacer pulimiento como se hacía antes con lijas o con máquinas. No, ya esto como es con calor y cortas, el corte queda perfecto. Hay unas recomendaciones que sí se sugieren. Tenemos el Luxofoam para hacer el acolchamiento, sobre todo cuando necesitamos garantizar mayor confort. Entonces el Luxofoam es un acolchado que viene con adhesivo y entonces nos evitamos el uso de pegamento y que a veces con el pegamento se nos riega, se nos mancha la órtesis. Con este lo olvidamos porque nos queda perfectamente forrada la órtesis, así como tenemos variedad de colores a nivel de velcros, pero ya esto es como desde lo estético y lo que quieras ofertarle a tus pacientes. Otros aditamentos que tenemos en la casa Orfit es que aquí eliminamos las platinas y empezamos a utilizar los Orfit Tubes, que son los que nos permiten hacer el deslizamiento de los elásticos, ¿cierto? Entonces, prácticamente todo es en termoplástico. Por ejemplo, este es un Orfit Classic y aquí tenemos el soporte que me permite ubicar el Orfit Tube para que haga el deslizamiento del elástico. Tenemos el doblador del Orfit Tube. Es importante usarlo, nos da exactamente los grados que necesitamos para favorecer la movilización, o ya con la experiencia uno va adquiriéndolo también a nivel manual. También tenemos unos resortes que nos pueden facilitar la vida, porque a veces elaborar este tipo de resortes nos quita mucho tiempo. Esto ya viene pues predeterminado. Bueno, entonces esto es lo que les quería compartir en este ratico. Vamos a mirar si tienen preguntas, si está en mí contestarlas con mucho gusto. Comparto lo que he podido adquirir hasta el momento. Entonces, por favor, si tienen preguntas, escríbanlas en el chat para poder contestarlas. Bueno, la primera pregunta dice, ¿dónde puedo encontrar proveedores al por menor de Orfit para Chile? Bueno, Constanza, ahorita que le dé paso a nuestro anfitrión, él nos puede colaborar con esta parte, pues como ese dato comercial. Igualmente para Betania Salamanca desde Bolivia, que si ya existen proveedores, también Mario ahorita nos colabora con esa información. Igual Beatriz Alejandra está preguntando que si tienen proveedor en Puebla, México. Muy bien, ahora vamos con Vanessa Arcos. Hola Yasneidi, ¿cuál material es recomendable para férulas dorsales que se usan para túnel del carpo? Vanessa, para túnel del carpo, en este momento yo estoy utilizando férulas circunferenciales porque ha dado o ha demostrado mayor efectividad. Sin embargo, eso es a elección y a criterio del profesional. Siempre sugiero uso de Orfit Colors de 2.2 o de Orfit Light de 2.2. Son los más indicados. Solo que debes tener precaución en el uso del Orfit Light cuando hagas la unión. Si va a ser circunferencial, recordar que el Orfit Light tiene una adherencia altísima, es decir, que ya si la dejas enfriar ya no la vas a poder separar. Entonces hay que tener precaución de separarla en los próximos 2 minutos de haberla moldeado.
En Orfid Colors no tienes ese problema porque una vez enfría se puede separar. Muy bien, Sandra Melo. Creo que Sandra Melo fue mi profesora. Luego Vanessa, ¿las férulas circunferenciales no generan presión en el túnel? No, no lo generan porque cuando yo hago el cierre de la órtesis, no lo hago totalmente presionando muñeca. Solamente, o sea, bloqueo la flexoextensión, pero no hago ningún tipo de presión. Hasta el momento me ha funcionado muy bien. Hay proveedor en San Luis de Potosí, México, y si no, ¿cómo puedo hacer para ser representante de ustedes? Bueno, Renato, ahorita Mario nos colabora con esa información comercial. Jamie Bolaños, ¿qué férula y material de Orfid recomiendas para niños con parálisis cerebral que realizan oposición del pulgar? Si son niños mayores de 7 años, ya definitivamente empiezo a utilizar Orfid Eco, porque es la que da mayor estabilidad y mayor posicionamiento en ese pulgar cortical. Y tengo que saber cuál es el nivel del pulgar cortical, ¿cierto? Para saber si está en grado 1, grado 2, grado 3 o grado 4, es el que me indica cuál va a ser el posicionamiento. Si es un niño menor, sí utilizo el Orfid Light de 3.2 porque es más liviano y entonces va a ser más fácil que el niño lo utilice. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, de todas maneras, muchas gracias. Espero que les haya servido esta información. Espero volverlos a ver en otros espacios que tengamos, porque esto es un aprendizaje continuo del mundo de las órtesis. Entonces, que no sea la última vez que nos encontramos. Los voy a dejar con nuestro anfitrión, Mario Lozano, para que él nos comparta más información. Muchísimas gracias por su participación, qué buena asistencia. La verdad estamos muy agradecidos con la participación, con la buena energía que han demostrado y pues no me queda sino agradecerles. Muchísimas gracias. Respecto a las preguntas de muchos participantes que han preguntado por distribuidores, quiero que estén atentos porque en la página nuestra, en la página del Facebook, les compartiremos un directorio de nuestros distribuidores locales en todos los países de habla hispana para que ustedes ahí puedan conseguir nuestros materiales. Quiero hacerles una pregunta final ya para finalizar todo esto. ¿Qué férulas les gustaría aprender? ¿Qué férulas les gustaría aprender a hacer? Por favor, eso sí me gustaría que pudieran participar. Otra cosa, les quería compartir que esto es solo un abrebocas. Queremos compartirles que en pocos días abriremos nuestro próximo webinar virtual especializado, donde incluiremos módulos de fundamentación biomecánica, de la mano, guías de práctica clínica con temas especializados para la fabricación de férulas, variadas como estáticas, dinámicas, órtesis para lesiones por trauma acumulativo, para lesión de nervio periférico, órtesis para manos con patologías reumáticas, órtesis para patologías de sobreuso, órtesis para quemados. Independientemente de la marca o el material que utilicen, los consejos serán muy acertados. En cada módulo entregaremos una plantilla de trabajo digital para que puedan hacer sus prácticas, la práctica es muy importante para crear habilidad manual de acuerdo a las diferentes patologías. Adicionalmente, tendremos un módulo muy interesante, ya que muchísimos profesionales nos preguntan continuamente cómo abrir un laboratorio de órtesis y de férulas. Es súper importante que ustedes sepan cómo son los lineamientos para poder organizar un laboratorio de órtesis y de férulas. Hablaremos de cómo generar un plan eficaz, análisis de costo-beneficios, materiales,
plantillas, herramientas adecuadas para la fabricación de férulas, las adecuaciones que debe tener el espacio, y haremos asesorías y generaremos el proyecto que ustedes deseen de acuerdo a los objetivos que ustedes tengan. Además, incluiremos 2 conversatorios de preguntas y respuestas en vivo. Esto va a ser muy, muy interesante para ustedes, de manera que desde ya les dejo la invitación abierta para que estén pendientes en nuestra página del Facebook y puedan ahí ver toda la información de todo lo que viene de ahora en adelante. Muchísimas gracias por la información, les deseo una feliz noche y estamos en contacto. Hasta luego, gracias.